feliz de estar en contacto con Analía Vitale. Ella es la autora de un flamante libro que acaba de salir, La institución del género, negación del sexo como negocio rentable, editorial Hormesis, de Nicolás Ponsiglione. ¿Cómo estás, Analía? ¿Me recibís bien? Muy bien, perfecto. Muchas gracias por estar acá y que presentes mi libro. Bueno. Bueno, lo primero que te voy a pedir es que te presentes a vos misma, como quieras, como te fluya ahora mismo, y después avanzamos. Dale, soy argentina, vivo en Japón, estudio sociología, me vine aquí a estudiar en la universidad, me doctoré, seguí a la docencia del español junto con la investigación social hasta que llegué a encontrar esto que se llama género, Ujú. que después de un blog muy largo produjo como resultado ese libro que tienes entre las manos. Bien, bien, bien. Bueno, ¿y cómo llegaste a ver, yo siempre a los que escriben libros le pregunto cómo hacen para escribirlos, porque yo hace tiempo que quiero escribir uno y me saldría más grabarme y después transcribirlo. ¿Cómo es en tu caso escribir? ¿Te levantás a ver, hay artistas que dicen que se levantan a la noche, se ordenan de diferentes maneras, o por lo menos como lo escribiste? Eh, Me imagino que fue por las mañanas, básicamente, y fue sentarme y analizar lo que ya había estado escrito para mi blog. Tratando de entender este fenómeno, me puse a estudiar e investigar, y una forma de sistematizar lo que estaba encontrando fue a partir del blog, con las notas del blog. Y luego de un par de años, serán 2, 3 años que tengo el blog, dije, bueno, acá hay algo. Y entonces, aunque estaba dudosa, tenía muchas dudas con respecto al valor, eh, luego al ensayar cuál iba a ser el relato que explicara lo que estaba viendo, Ujú. era lo que terminó siendo este libro, que es analizar el armado institucional para bajar esta agenda identitaria. Bien. ¿Y cuándo se terminó de escribir el libro? Básicamente el año pasado. Lo que pasa es que este año fue revisarlo y revisarlo porque claro, habrán sido como 6 7 versiones. Ah, Escribo muy largo. Y sí. esto era muy pesado. Este, y había que darle un formato de una lectura que fuera más, espero, atractiva y más clara para el lector, ¿no? Bueno, por lo menos para mí está siendo muy claro. Lo leí en tiempo récord y no entero entero, pero sí ya mañana lo termino, pasado. Ya me atrapó, realmente me atrapó, porque si no me hubiera atrapado no hubiera estado pendiente y generándome lugar, y estoy seguro que a los lectores que lleguen les podría llegar a pasar lo mismo, aunque para cada uno las experiencias son diferentes. Como yo vengo muy comprometido con todo el tema de ideología de género, hace ya tiempo, desde que tomé contacto justamente con el director de la editorial, Nicolás Ponsiglione, y su primer trabajo del 2019, que se llama Infancia Adulterada, y después tuve el honor de prologar de Construyendo la ESI, y su trabajo de Igenesia, muchos aportes, y también he leído a Pablo Muñoz y Turrieta, y acá encontré algo novedoso porque a mí me gusta mucho los hilos detrás de cómo se van armando algunas cuestiones, que este libro lo cuenta muy, muy bien, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó a nivel global y cómo se fue insertando la ideología de género y el negocio del género en Argentina. Así que eso me atrapó, porque como te dije, en estos días a mí me gusta la política y, y me gusta contextualizar lo que está pasando. Y acá está contextualizado globalmente y lo que pasó a nivel local con las leyes de identidad de género, ley Micaela. Bueno, estoy hablando mucho yo, pero me gustaría que cuentes las ideas fuerzas del libro, qué se encuentra, algunos conceptos que quieras compartir
ahora sobre este libro? A ver, uno de los conceptos fuertes es la creación de una minoría que solamente se puede justificar con la manipulación del lenguaje. Que la gente crea que existe algo como la identidad de género. Entonces, la idea es colocar estas ideas de tal manera que el Estado las tome, las legitimice, las oficialice, las garantice y se extienda por todo el sistema estatal. Entonces, el libro básicamente es estudiar el andamiaje que se armó entre, por supuesto, la agenda global, los grupos globales que son los que bajaron el know-how, la forma de plantear todos estos temas, junto con, del lado nacional, lo que serían los grupos de interés, que serían los sectores progresistas de izquierda que adoptan esta agenda identitaria, los académicos, los profesionales de la salud, los psicólogos, etcétera, etcétera, que fueron tomando todo el Estado. Entonces, ese andamiaje, una de las entradas, se puede hablar de varias entradas, pero una es sobre lo que se logra hacer con el programa de detección y prevención del SIDA. Y esto, acordate que es en los años 90, con el Programa Nacional de Atención. Por supuesto que están apoyados por ONU-SIDA y otras organizaciones de Naciones Unidas. Bien. Esa es una entrada, por lo cual logran modificar la forma de hablar y hablar de minorías identitarias. Pero ¿cómo fue que el libro lo cuenta? Lo leí, pero me gustaría que lo puedas compartir. ¿Cómo fue que entró todo esto a través de los programas de prevención de HIV, que yo formé parte porque yo era empleado municipal y se armaron en la década del 90, creo que fue, si no me equivoco, equipos multidisciplinarios que éramos un psicólogo, una médica y un docente. Íbamos a las escuelas a dar prevención de HIV y me acuerdo que había un autor que seguía yo que se llama Ramón Vallés, un español, y también a Pedro Kahn de la Fundación Huésped. Tiempo después, con los años cuando pasaron, me di cuenta quién era Pedro Kahn, a quién responde la Fundación Huésped, pero en ese momento, bueno, yo estaba convencido de lo que estábamos haciendo en las escuelas. Ahora, ¿cómo se llegó? Porque esa parte yo no me acuerdo que se hubiera hablado en esos momentos ni de autopercepción ni de otras cosas, sino de comportamientos de riesgo, etcétera, a que se infiltre, digamos, la ideología de género en el tema SIDA. Que el libro lo cuenta muy bien, muy detallado, muy completo, pero ¿alguna cosa que puedas agregar a lo que dijiste? Bueno, que entonces los documentos del Ministerio de Salud, de lo que son los centros de atención, que le llaman consultorios amigables, van a empezar a reconocer, a nombrar a personas que son. Y ahí te digo, por ejemplo, un informe, ¿cuál es el título? El título es Experiencias de estigma y discriminación en personas homosexuales, gays, bisexuales y trans. Y cuando vas al informe y decís, bueno, a ver, ¿qué es trans? Porque hasta ahí diríamos, bueno, ok, son homosexuales, gays, bisexuales, hasta ahí estamos bien, pero aparece trans. Los documentos nacionales no tienen ninguna definición, sin embargo lo incorporan en sus documentos. Al mismo tiempo, y vos citaste la Fundación Huésped, la Fundación Huésped, por ejemplo, elabora materiales que serían lo que son el inicio de la corrección política, porque hay un documento que indica cómo debe hablarse desde los medios de comunicación y de los servicios de salud a personas que se identifican con el sexo contrario. Paralelamente, el gobierno dice, tenemos que aceptar a estas personas que se sienten en el cuerpo equivocado, cambian su nombre y tenemos que hablarle, registrar su nombre, su nuevo nombre y dirigirnos a él como ella, si fuera que se identifica como mujer, etcétera, etcétera. O sea que aparecen lineamientos para crear estos consultorios inclusivos, para atender lo que era inicialmente
a personas contagiadas del SIDA, Ujú. y luego incorporar entre los servicios provistos la hormonación. Todo esto no había ley de identidad de género, que fue en el 2012, esto fue 2012. mucho anterior. Ujú. Sin embargo, los documentos no tienen ninguna definición precisa de lo que está refiriendo. Lo que está claro es que están autorizando a que estas personas que eran travestis, trans, no dijeran que eran varones que se sentían mujeres, sino que eran mujeres. Ujú. Y ahí aparece la transformación englobando a lo que serían los grupos LGB. Ujú. El problema es que le agregaron la T. Y con la T trastocaron toda la forma de nombrar y de cuidar los derechos de estas personas. Perfecto. Acá estoy viendo en el libro al principio un glosario muy interesante, que no lo voy a leer todo, pero que está dividido. Perdón que hice un giro, si querías decir algo más sobre esto, decilo, y si no sigo. Bueno, Sí, sí. está muy, muy interesante este glosario que contrasta el lenguaje identitario propio de la narrativa que separa el género del sexo con el lenguaje basado en el sentido común, o sea, en la naturaleza binaria. Entonces, en una columna está lo que es la narrativa identitaria, en la segunda columna el lenguaje basado en sexo y la explicación breve. Voy a leer una o dos para que la gente después, porque son varios, cuando lea el libro le va a quedar muy claro esta manipulación del lenguaje y cuál es la narrativa y cuál es lo basado en sexo, digamos, en biología científica, no sé cómo llamarle ahora. Agenda de género es la narrativa identitaria. Lenguaje basado en sexo, propaganda para borrar el sexo. Explicación breve. Promueve percepciones subjetivas sobre el sexo para fines ideológicos del negocio de género. Después tenemos, por ejemplo, autoidentificación de género. Esa es la narrativa identitaria. Lenguaje basado en sexo, negación del sexo. Explicación breve. Busca redefinir la realidad biológica con autoconceptos subjetivos, ignorando el sexo. Entonces, hay un trabajo muy, muy impresionante, estudiadísimo, porque no hay otra manera que no haya sido estudiado, planificado y que tenga objetivos claros respecto a lo que es lo demográfico, una planificación demográfica para hacer digamos, esta narrativa. Una sola cosita más, porque yo a veces doy alguna capacitación sobre los principios psicológicos detrás de la publicidad y la propaganda. Entonces ahí digo que el poder, por lo menos en ese curso, en ese taller, se define como la capacidad de imponer un relato. Entonces este libro cuenta muy bien cómo fueron imponiendo en la justicia, en la educación y en distintas instituciones del Estado este relato. Así que ahí te doy el pie a vos. Exactamente. Y yo creo que la única manera de poder haber afianzado estos conceptos es a través de la manipulación del lenguaje. ¿Cómo podemos hacer que un señor sea mujer si no le hablamos en femenino? Ya ahí hay un control sobre la expresión del otro, imponiéndosele que reconozca que este señor se siente mujer. Pero no solamente ese que yo le llamo el autoritarismo sutil, que nos llama a ser compasivos, a que seamos, ¿qué nos cuesta? Él se siente mujer, podemos hablarlo en femenino. No solamente es eso, sino que es aparte crear el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo en español, ¿qué significa? Que las marcas de género, que serían la respuesta al sexo de la persona, son eliminadas a través del uso de la E, de la X, de la arroba, etc. El lenguaje inclusivo es el que nos libera de reconocer el sexo de la otra persona, que lo descubrimos a los segundos. La manipulación del lenguaje me parece que es fascinante y por eso puse este glosario al comienzo. Porque si la única forma de demostrar cuál era el engaño que tiene esta ideología es tratando de separar cómo la ideología se presenta con términos
con eufemismos, con palabras con doble sentido, con lenguaje inclusivo, etcétera, de lo que es el lenguaje de la realidad, de la naturaleza binaria de las personas. Ujú. Tal cual, tal cual. Sí, estaba pensando, por ejemplo, en la expresión de sexo asignado al nacer. Estas cuestiones que suenan muy lindas y que a más de uno lo engañan. Se tragan el verso del buzón, como se decía, tragarse un buzón. Y lo hacen de tal manera de que si no obedeces, primero que te sancionan, como está contado en el libro, a médicos que no vayan eh, a tono de cómo dicen que hay que hacer las cosas, los presionan, los coaccionan, los cancelan. A psicólogos también, que estamos parados más en una psicoterapia de tipo exploratoria, como el Colegio de Psicólogos, acá en Rosario, impidió que presentemos el libro con Nicolás Ponsiglione a 5.000 matriculados, por lo menos que se enteren 5.000 matriculados que estaba este libro. Entonces hay una imposición que no es solamente a los psicólogos, sino que es a los jueces, a los que están en la justicia, a través de capacitarlos con la ley Micaela. Perdóname que salte de un tema a otro, pero como lo leí toda esta semana, es tanta la información que me cuesta, me cuesta. Así que ayúdame a ordenarme vos, al revés vamos a hacer, que vos me ordenes a mí. Sí, sí, cómo no. Fíjate, pensemos en la idea de transición social y transición médica. ¿Cómo se define la transición social? ¿De qué se cambian el nombre? Se establecen un corte de pelo para indicar el estereotipo del sexo contrario o no binario. Ujú, Se cambian la ropa y la gente habla de transición. ujú. Es como si yo hoy a la mañana me presenté como estoy ahora para la reunión, para esta charla, y luego a la noche estoy con shorts y la cara lavada y entonces ahora soy un varón. Y a eso le llaman transición. O sea, son eufemismos que la gente, tratando de despegarse o entender qué está pasando, les pone y se los hace creer. Esa persona efectivamente cambió su nombre, su apariencia, es del sexo contrario. Ujú. Bueno, lo mismo ocurre con la atención de salud. Cuando hablan de cirugías de feminización o de masculinización, todos los tratamientos hormonales para adecuar el cuerpo al estereotipo. ¿Esa persona logró cambiar su sexo? No, pero cuando estamos utilizando esa forma de nombrar lo que está sucediendo como una forma de liberación para esa persona, estamos formando algo sin sentido. Solamente son juegos del lenguaje que se utiliza para creer que efectivamente existe ese cambio y existiría esa mejora para la persona, ¿verdad? Claro, hay una promesa de felicidad en lo que es la afirmación de lo que va autosintiendo, autopercibiéndose esa persona, y lo que no se cuenta, por lo menos en Argentina muy poco, hasta hace un tiempito que sí. Por ejemplo, la psiquiatra María José Mancino estuvo en TN y pudo debatir con un médico que había hecho cirugías, y ahí se pudo instalar más, y con el cambio de gobierno se empezó a hablar de esto de otra manera para terminar con lo que viene siendo hace muchísimos años una misma línea, ya sea con el macrismo, como lo contás en el libro muy bien, y que después lo profundiza el gobierno de Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner, aún más. Está muy bien contado el hilo conductor de todos estos años y cómo llegamos hasta donde llegamos ahora. Eso es lo que me gustó mucho del libro, cómo va llevando a, a, a través de la historia y lo que hicieron los diferentes gobiernos, y ahí es cuando uno, por lo menos yo me di cuenta cuando el mismo Milei o algunos otros han dicho que el macrismo es kirchnerismo con buenos modales, o que ha seguido una misma agenda, cuando en realidad cuando en realidad la agenda global impuesta siguió siendo la misma.
Ahora hay una ilusión de que algo cambie al respecto, pero esto está muy bien contado en la institución del género. Sí. Exactamente, y aparte creo que también ha habido cambios internacionales que están como orientando esto están llevando esto a revisarlo. Primero que en Twitter se dejó de cancelar y se puede llevar en Twitter esta discusión, que por muchos años eran famosos los cancelados porque habían sostenido que no existían las personas trans. Por otro lado, las disposiciones de Trump. Cuando Trump dice por decreto, a la manera americana, de que no va a financiar no van a recibir fondos federales, ningún proyecto que no sostenga la existencia de los dos sexos, Ujú. o que no va a haber fondos federales en educación, en investigación, etcétera, que respondan a las políticas que le llaman DEI, que es de diversidad, inclusión y justicia o equidad. Ujú. Cuando actúa todo esto, empieza a desgajarse toda la ideología que estaba atrás del gobierno americano, de los fondos federales utilizados para estas políticas, y esto llega hasta Argentina. Creo que muchos habrán visto esta noticia de la revista Anfibia, una revista que dependía también de la Universidad de San Martín y que no puede seguir publicando porque no recibe más los fondos de esta agencia americana, UNSEI, que es la que la sostenía. Con lo cual decís, ok, entonces, ¿cuál era la libertad del periodismo si en realidad estás reproduciendo la ideología de quienes te dan los fondos? Entonces, estos Claro. cambios, bueno, hay muchísimo más para decir, pero Sí. estos cambios que están dándose internacionalmente, por supuesto, llegan a Argentina. Y creo que lo más promisorio es lo que se está dando en salud, porque, por ejemplo, Reino Unido manda a una médica a hacer una revisión El informe de CAS. todos los que habían recibido tratamiento, exactamente. Ujú. U otros países que están diciendo, bueno, no, estos son tratamientos experimentales con menores, los estamos parando. Creo que hay toda una movida promisoria que ojalá siga avanzando para poder también entonces empezar a analizar qué es lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Sí, de todas maneras, si Milei no hubiera ganado, y no por esto me convierto ni en mileísta o lo que sea, pero si no hubiera ganado él, eh, creería que Massa, a contrapelo de Trump, no sé qué hubiera hecho. No lo sé, porque Massa es muy veleta, entonces, pero creería que iba a seguir es contrafáctico, no lo sabemos, porque realmente a veces Massa ha sido una caja de Pandora. Un día dice una cosa, otro día, así que no sé cuánto Trump lo podía llegar a influenciar. Pero bueno, la realidad que sí, soplan estos vientos de cambio y habrá que ver si siguen soplando, porque yo soy, además de psicólogo, soy coach ontológico. Entonces, en el coaching hay un lenguaje que es el descriptivo, que yo describo como el estado de cosas. Sigo al mundo, digamos. Y en el lenguaje generativo voy a generar una realidad nueva. Declaro que algo diferente puede llegar a pasar y acciono para que eso suceda. Entonces, estoy pensando en voz alta de que esto que está escrito acá tan magistralmente para entender, porque describe muchísimo cómo es esta sinergia, cómo es el negocio. No dormirme, hablo por mí, en los laureles. Decir, bueno, ya está. Ahora está Trump y entonces no financia, y ahora está Milei y cerró el Ministerio de la Mujer y prohibió que se hagan las intervenciones de hormonización y operaciones en menores. Listo, ya está. Yo creo que es como que hay que seguir, porque esto es como que encarnó muy fuerte durante tantos años. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, de los aspectos que me parece fundamental es entender es cómo esta agenda identitaria ocupa las estructuras estatales. Bien. Imagínate que está el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia, el de Educación, y adentro hay secretarías, direcciones, donde otra vez van a estar adentro todos estos términos de género, diversidad, justicia social, etcétera, etcétera. Entonces,
hay toda una estructura estatal, pública, administrativa que está funcionando. Fíjate la ESI. La Ujú, ESI fue una forma de adoctrinar a los docentes ujú, a que bajen la agenda identitaria en las aulas. ujú, Crearon un enorme mercado de libros y de especialistas en la ESI ujú, que, por supuesto, están todos engarzados en el mismo negocio. ujú. Entonces, esta gente no quiere perder, o mejor dicho, sus espacios laborales, la estructura gubernamental está armada para continuar con este negocio, Claro. de hacer creer sobre las perspectivas de género, violencia de género, políticas de género. Bueno, esa gente está trabajando, recibiendo un sueldo para ocupar ese trabajo y lo va a seguir haciendo hasta que diga, no, esto no representa, a ver cómo sería el contradiscurso, y quizás me ayudes vos, Alejandro. A ver. Pero una parte del negocio es crear estructuras administrativas públicas, burocráticas, Sí, que inventen esta problemática. sí. Sí, sí. Entonces, Claro, sí, sí, entonces es verdad, esto, a pesar de que el gobierno da de baja el Ministerio de la Mujer, todo esto sigue, a ver, sigue funcionando. Yo estoy en Santa Fe. El defensor del niño de la provincia de Santa Fe es un señor que se llama Jiménez, que es del Partido Socialista y que está alineado a la agenda, a esta agenda, tanto del aborto como de la ESI y de la ideología de género. Con lo cual, acá hay 50 centros aproximadamente de hormonización en Santa Fe que siguen funcionando. En provincia de Buenos Aires también, con lo cual cada estado parte de Argentina tiene como sus particularidades, por más que Milei diga sacamos el Ministerio de la Mujer, pero acá en Santa Fe manda Puyaro, por ejemplo, y Puyaro, que es muy hábil políticamente, pero está dentro de una alianza que se llama Unidos, de la cual forman parte sectores de Macri, que ya vimos, por más que algunos se declaren pro vida, el mismo Larreta dijo, sí, yo soy pro vida, pero bueno, también es un derecho el aborto y se dobló. La vicegobernadora, Gisela Scaglia, me consta que es pro vida y a la vez sigue con esta agenda y en las escuelas se sigue. Entonces, claro, todo este andamiaje sigue y este libro sirve para entenderlo. A mí me aclaró un montón, mirá que vengo leyendo. Así que sí, esa sinergia, claro, sigue funcionando. Yo a veces le decía a Nicolás, ¿vos te parece el que hagamos ese libro de Construyendo la ESI? Es el momento justo para sacarlo. Estábamos hablando del año pasado. Y también, o sea, también hacen sinergia entre sí. Disgenesia de Construyendo la ESI y ahora el negocio del género. Para terminar de armar, por lo menos en mí, todo el rompecabezas. Perdón, dijo un montón de cosas que me las no, está entendiste perfecto, todas. porque es como lo has dicho, parte del negocio se sostiene ocupando estos espacios en el Estado. Imagínate que la agenda de género, esta agenda identitaria, se la sacara del Estado. Ujú, ¿Cómo sería? Cuando te pones a ver los posteos de las organizaciones LGBT o de estos profesionales que cuidan de estas personas o estos grupos de familia que apoyan a estos niños trans, por supuesto no existen los niños trans, son una invención. Todo este activismo, cuando ves los posteos ves cómo están todos engarzados con universidades, con secretarías, con gremios. Está todo engarzado porque ha tomado todas las instituciones, eh, se lo considera un derecho humano, se han convertido en militantes, o sea, habrá quienes no se la creen, pero lo tienen que hacer porque es su lugar de trabajo y lo tienen que cumplir, quiero ujú, pensar, y ujú. hay otros que perfectamente saben Lo que que están haciendo. su éxito laboral, económico, político, solamente radica en sostener esta agenda identitaria. Y ellos... ¿Eh? ¿A ella? ¿A ella? A ver. Bueno, vamos a... Igual después yo lo corto. Vamos a ver si la enganchamos otra vez.
¿Qué le digo? ¿Que entre otra vez? Sí. Sí, perfecto. A ver qué le pasó, porque... Ay, qué lástima. Ahí dice que sale y va a volver a entrar. Pero ella como que se quedó, a lo mejor escuchándonos, no sé. A ver qué pasa ahora. Avísame si logró entrar otra vez. Se empataron 1-1 al final, ¿eh? Acá estoy. Ah, ahí ¿Me estamos. estás escuchando? Sí, ¿Viendo? a ver, no importa porque yo después corto, edito. No me Sí, acuerdo sí, cómo no. en qué parte quedamos. Eh, No sé dónde se cortó. tenés razón. ¿Dónde se cortó? Déjame pensar. Porque estaba tan enfocado escuchando y Te pensando. escucho muy bajo. No, ahora Dale, no, sí, te escucho. estaba tan enfocado escuchándote que vos estabas hablando estábamos hablando del andamiaje. Que qué pasaría si no existe más esta agenda, que cómo sería y que ya hay leyes y que ya está todo como... Esperá, esto después yo lo corto, este diálogo que estamos teniendo. Estoy pensando pensemos cómo podemos retomar. Nos quedarán 15 minutos más o menos. Después yo armo todo. Creo que vos ok, dijiste que te disculpabas porque habías hablado de muchas cosas y creo que habías hablado de los políticos de Santa Fe, del defensor Sí, del del niño. defensor del niño y, y después hablaste, bueno, estabas en que vos dijiste que no existen los niños trans. Claro, me metí a usar lenguaje identitario justo el que No, pero está no bueno quiero porque usar. yo te iba, no, pero te iba a preguntar justamente porque no es casual que el capítulo 5 se llame Los menores trans y la fábrica de identidad en la educación. Viste el último capítulo antes del epílogo. Lo que podemos hacer, yo te pregunto así como que como que siguiéramos, después veo qué hago con eso que hasta donde quedó grabado, después veo dónde Perfecto. lo corto y no sé, ya veré. Pero ahora arranco con preguntarte mi preocupación por los niños. Bueno, arranco ahora. Estaba pensando, Analía, primero que no se trata de generar una grieta con las personas que dicen autopercibirse de una manera o los adultos que toman determinadas decisiones, porque en mi caso respeto lo que cada uno piensa, porque además me doy cuenta cómo caló el engaño en muchos, tomando banderas eh, como revolucionarias, como que están extasiados creando una realidad feliz para todos y entonces este engaño que oculta justamente los frutos de todo esto, como decías antes en el informe del informe CAS y los países que están retirando toda esta cuestión y bueno, que acá en Argentina le empezaron a decir de todo al gobierno por la prohibición de hormonización y operaciones a menores. Y el capítulo 5 es muy interesante, que es el último del libro antes del epílogo, que habla de los menores trans. Y lo engancho con el libro Disgenesia de Nicolás Ponziglione, donde habla de que están ensañados en esta agenda
con atacar el potencial humano con causas de justamente que haya menos gente en el mundo, etcétera, etcétera, y tienen que empezar por donde se infiltraron, que en el libro está contado, en la justicia, después con la ley de identidad, matrimonio igualitario. Pero el capítulo 5 habla de la fábrica de identidades en la educación, la captura del aula, las normativas de adoctrinamiento, negación del sexo, bueno, las consecuencias, baños mixtos, la censura parental. Nombré lo que dice ahí, pero me gustaría un resumen tuyo de esta parte de los menores trans del capítulo 5. A ver, cómo lograron introducir la agenda identitaria en educación? Bueno, primero está haciendo una ley nacional que es de educación para todos los residentes del territorio argentino. Uh -huh. Luego hay una segunda ley que es la ley de educación sexual integral. Uh -huh. Si ves el relato de la ley en su redacción no tiene ningún contenido identitario. Pero hay un artículo de la ley que dice que los contenidos curriculares lo va a elaborar una comisión. Uh -huh. ¿Qué ocurrió con la comisión? Fue ocupada por todos los grupos de interés en esta agenda identitaria, que en el 2008 crean lo que son los contenidos identitarios, que luego se aprueba la ley del matrimonio igualitario, bueno, incluyen estos contenidos en la ESI, y luego se aprueba la ley de identidad de género, con lo cual el sistema educativo está encargado de enseñar que hay que respetar los derechos humanos de estas personas y que existe esta identidad de género, que tiene una existencia y que la escuela es la que tiene la obligación de respetar a los niños que se sientan en el cuerpo equivocado. Las escuelas tienen un protocolo por el cual se les indica que cuando un niño diga que es del otro sexo, se lo tiene que reconocer, cambiar los registros en la escuela y llamar a los padres, si es que los llaman, a decirles que ellos tienen que aceptar el cambio de su hijo. Con lo cual rompen la cadena de confianza entre los docentes y la familia. Las familias están entregando a sus hijos para formarse, para adquirir habilidades, conocimientos para su futuro, y resulta que en el aula están enseñándole esta agenda identitaria. Es muy interesante cómo logran meterse dentro del sistema educativo, formar a los docentes en militantes, porque tienen que ser activistas y tienen que hasta comprometerse personalmente con su activismo. Hay un libro de El hijo de Kant que indica, entre todos los documentos, porque todos lo dicen, los docentes también tienen que superar sus problemas personales, Sí. si los tuviera, reconocer que existe una identidad de género. Tal cual. Sí, 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 sí. Por eso hay, que también lo nombras en el libro, por ejemplo, la agrupación Amanda en España, Manada, que está en varios países. Justamente el otro día hace poco le hicieron una entrevista a Miriam en Infobae y explicó, bueno, explicó todas estas cuestiones. También hay otro grupo que se llama Padres Unidos, que hicimos una jornada de visibilización en el Consejo Municipal, que lo pudimos hacer a través de un concejal, que yo estuve en esa lista, él entró, yo estaba séptimo, entró con otra chica más, Franco Volpe, de justamente La Libertad Avanza, y con muchas trabas logramos que se haga esta jornada con varios profesionales. O sea, hay padres que están buscando concientizar a otros papás que justamente están confiando en que está todo bien y que hay que respetar y que hay que seguir este relato, porque si no son antiderechos o no sé, en Canadá te pueden meter preso si no seguís, si te pones de punta con tu hijo. Acá en Argentina es medio bizarro a veces lo que pasa. Entonces, no, nada, o sea, a veces yo pienso que los padres y los psicólogos y un montón de personas que están, yo le digo, en la zona del medio, como siguiendo así, como un rebaño, y no lo digo despectivamente, pero confiando, justamente con confianza, leer esto para enterarse.
Por eso la carta esa que se hace desde Padres Unidos, en la no autorizo, si yo le digo a un papá que no tiene claro todo lo que está acá en este libro, y me va a decir, ¿y por qué yo voy a firmar eso? ¿Y qué tiene de malo? Si hay que, está bien, cómo uno se autoperciba y la felicidad y estamos avanzando como sociedad. Nada, mezclé un montón de cosas No, no. y estaba pensando en lo útil que es correr el velo y animarse a leer esto, y aunque produzca disonancia cognitiva en muchas personas. Eh, Exactamente, porque vos fíjate que la mayoría de los padres que han salido hasta ahora a decir, pero ¿qué le están enseñando a mi hijo? Es porque vieron los materiales educativos, porque vieron los ejercicios que le estaban dando o lo que estaban leyendo. O sea, los padres de pronto se encuentran con contenidos educativos que no corresponden a sus creencias, a su moral, a su forma de educar a los hijos. Es impactante y yo creo que están siendo la punta de lanza para revisar lo que se está ocurriendo adentro del aula. Ujú. Por el otro lado, a mí a veces, Ale, me llama la atención cómo algunas personas creen, bueno, si nosotros logramos modificar a la ESI, lo tendremos solucionado. Pero creo que no se termina de comprender el impacto que tiene la ley de identidad de género en la sociedad argentina. Están afirmando que un varón puede sentirse mujer, puede sentirse y registrarse como mujer, Ujú. cambiar sus documentos de acuerdo a su situación, si se quiere jubilar más temprano, si asesinó a una mujer y no quiere que lo acusen de femicidio, Ujú. si quiere estar mejor y pasar a una cárcel femenina, o en las competencias deportivas. Eh, Están los grupos deportivos LGBT, están las chicas compitiendo con varones. Ujú. Imagínate en deportes de contacto. ¿Cómo pueden negar la existencia de la biología, las diferencias físicas, musculares, de resistencia que tienen los varones con mujeres? Bueno, hubo un O caso sea, muy famoso en las Olimpiadas. el de Lia Thomas, creo que era este nadador en Estados Unidos. Sí, también una boxeadora, que era boxeador, era, no sé, biológicamente tenía testosterona y había ganado y fue muy discutido, creo que era de Turquía, no me acuerdo de qué país. ¿Eh? Algeria, De era de Irán, no, Algeria y era un de Argelia. intersexual. Era Esa, una persona sí, sí, eso, que exactamente. tenía desorden de desarrollo sexual, Sí. exactamente. Lo que vos estabas diciendo recién está mucho en el capítulo 3, que es los derechos humanos al servicio de las autopercepciones, donde hablas del borrado social de la mujer. Muy interesante. El impacto en la seguridad de las mujeres encarceladas con varones y toda esta cuestión de, bueno, sacar un beneficio haciendo un cambio registral para jubilarse antes, como nombrabas recién, y todo lo que, todas estas modificaciones que trae esta ley de identidad de género y cómo es aprovechada y desprotege a la mujer, como lo contás ahí en ese capítulo. Exactamente. Mira, te cuento aquí en Japón cuál es la discusión. Es ocupar los baños termales y los baños públicos. En Japón todavía no hay una ley de identidad de género, Ujú. pero estos grupos activistas ya están actuando para lograr que se reconozcan que ellos deben entrar a los espacios segregados por sexo. En Argentina ya lo han aceptado y así es, por eso es que tienen problemas en las escuelas también, porque están aceptando, eh, porque la escuela se convierte también en un lugar de reproducción de esta ideología, aceptando Ujú. tener baños inclusivos, baños unisex, los distintos nombres que tiene, ¿no? Ujú. Sí, sí, en la sede de la UNR es así. Yo a cada lugar que voy me fijo, lugares públicos, a ver cómo son. Y en algunos lugares en Rosario está el de por sexo, el de hombre, el de mujer, en algunos otros no. Como que es variado, pero bueno. A ver, ¿cómo sería? ¿Por qué vos decís que es un negocio? ¿Quiénes hacen el negocio? Si estamos hablando de plata o de una intención de que esta ideología esté presente en todos los estamentos del Estado y también en lo privado, ¿no? Porque está en el plan médico obligatorio.
¿quiénes hacen el negocio? ¿Quiénes se benefician? Bueno, es una pregunta muy amplia, Alejandro, porque yo creo que es un programa, es una intencionalidad mucho más abarcativa. No es solamente lograr la disociación y el borrado del sexo en los registros oficiales como se pretende. Es, si se quiere, pero ahí ya me estoy yendo a lo que me estoy imaginando. Están destruyendo las instituciones, Ujú, están destruyendo la meritocracia. Cuando piden el cupo trans, ¿qué están pidiendo? Que se emplee por la condición de su identidad, ujú. o porque sea gorda, o porque se crea varón o mujer, o porque sea de algún grupo discapacitado, o porque sea marrón, como crearon en Argentina esa calidad, ese criterio identitario. Cuando le piden al Estado y a las empresas que cumplan con el cupo trans, le están dando adiós a la meritocracia, que el trabajo se haga, que lo haga quien está formado para hacerlo, ¿no? Ujú. Deben emplearlos con este relato de que incorporarlos enriquece el lugar de trabajo. Por eso, hace unas semanas atrás, Flor de la B estaba diciendo, muy pocos tienen el gusto de estar trabajando y viéndose con lo que ella llama mujeres o personas trans, Ujú. porque ellos hay toda una ideología que dice de que todos nos beneficiaríamos reconociendo a estas personas y dándole lugar y por supuesto asistiéndolos con trabajo, con políticas especiales, etcétera, etcétera. Realmente tu pregunta es, vuelvo nuevamente, como decís, ¿quién se Sí. beneficia? No, bueno, pero acá está en el epílogo, está, a ver, primero que está quienes están en la alianza, en este entramado institucional que lidera el Estado argentino, que como bien decís, sobrevive en un país pobre. Y estamos hablando de la alianza entre políticos, burócratas, administrativos, la industria de la salud, educación y asesorías, que está todo esto respaldado por organismos internacionales, organizaciones activistas, que lucra con oportunidades sostenidas por el Estado, erosionando los derechos de mujeres y niñas basados en el sexo. En Argentina, el erario público financia mayormente tratamientos trans. Estoy leyendo textual del epílogo, mientras que en Estados Unidos, Canadá, Francia, España y Reino Unido, los sistemas de salud públicos cubren parcialmente tratamientos de hormonación y cirugías complementados por costos asumidos por consumidores y actores privados como ONGs y farmacéuticas. Y bueno, esta sinergia que combina estos intereses políticos, económicos y culturales que promueven y sostienen y perpetúan esta narración. Algunos convencidos, Exactamente. supongo, y otros, como decíamos antes, porque hay poderosas razones para que sigan estando adentro, inmediatas. Porque yo no creería que Pedro Can sabe lo que está haciendo, tanto cuando fueron los encierros como cuando escribe y habla de lo que dice, o el hijo de Pedro Can. Ellos saben, y a lo mejor están consustanciados con la idea de que somos muchos en el mundo. O piensan eso o son mercenarios. No me cabe otra en la cabeza, porque ellos saben lo que están haciendo. Ellos sí saben. Yo creo que uno de los más beneficiados son todos los grupos políticos que sostienen estas políticas identitarias. Tienen una excelente bandera para defender y para ocupar a la gente en creer que lo que están haciendo los está ayudando, Ujú. que el Estado debe ocuparse de ellos, que ellos son incapaces de vivir independientemente de la asistencia del Estado. A mí me parece que es para los políticos Sí, es fantástico defender estos derechos humanos. sí, sí. Sí, ¿Quiénes se benefician? sí, tanto como fantástico para los políticos una cuestión asistencialista, y que vos dependas de. Pero acá vos sabés que hubo mucha gente, a mí me encanta la política, he estado en lista y todo, pero entiendo que mucha gente ha dejado de ir a votar. Y eso en la casta política, como se dice ahora en la clase, hay una especie de desesperación, porque si no se sostiene que la gente vaya a votar, y este negocio y este entramado, claro, tal cual, le sirve le sirve y mucho, sí, sí, sí. Y cuanto más libertad tengan de investigar y de volverse soberanos,
se quedan con menos beneficios, digamos, esa casta política. Bueno, yo estoy convencida que esta ideología solamente puede sobrevivir y extenderse ocupando el Estado. No puede existir fuera de él. Por eso la idea era cómo ocuparlo para extenderse a todos sus ámbitos. Y lo lograron. Perfecto. Ahí suspiro porque es la síntesis perfecta de cómo lograron y cómo cuenta el libro, cómo lo fueron haciendo pasito a pasito, inclusive con la ley Micaela, que nació de un caso de 2017, creo que fue, de este asesinato de Micaela, pero ya cuando le dan la capacitación a todos, insertan todo el tema de la narrativa identitaria. No es la cuestión de prevenir, llamémosle femicidio. Para mí la violencia no tiene sexo, pero bueno, se terminó desvirtuando y tenés que hacerlo obligatoriamente, y si no sos sancionado. Tal cual, sí, 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 sí. Lo de la ley Micaela es excelente, el ejemplo es excelente. Matan a una chica porque un violador lo dejan libre antes de tiempo, el juez le da la libertad, la viola, la mata. Hay una gran campaña publicitaria para tratar de modificar, de entrenar al sistema judicial, policial, etcétera, para que cuide de las mujeres y que sanciona la ley nacional. Y cuando vas a los contenidos de lo que enseña la ley Micaela, es el contenido de la agenda identitaria. Claro, Es es fantástico. fantástico. Entonces nadie, todos creen que la ley Micaela y estas capacitaciones son buenas, son positivas para la sociedad, que van a cuidar de las mujeres. Y resulta que era un adoctrinamiento desde el Estado a todos sus trabajadores públicos y luego replicado en las universidades, en los gremios, etcétera, etcétera. Y por supuesto actualmente, o sea, el Poder Ejecutivo de Milei lo ha sacado, pero esto continúa en las dependencias provinciales y en estas otras organizaciones que siguen sosteniendo estas premisas. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, nos quedan 8 minutos de conversación. A ver, todo escritor de algún libro, bueno, todo no sé. Yo si escribo un libro, voy a querer venderlo. Y no lo digo mal, porque tengo un propósito, una intención de que se lea para algo, para generar conciencia en este caso. Si vos tuvieras que decir, en este libro van a encontrar esto y esto y esto, y por eso está buenísimo que lo lean, ¿qué dirías? Bueno, debemos hablar de distintos niveles de lectores, porque seguramente algunos que están escuchando ya vienen coincidiendo con la forma que vos has venido encarando tu canal de YouTube. Entonces, obviamente esa gente ya está informada y está acordando que acá está pasando algo raro. Ujú. El tema es llegar a la gente que todavía está como en una nebulosa donde todavía no puede discernir en esta manipulación lingüística de hablar de la existencia de una identidad de género. Y cómo se ha engarzado en todas las instituciones para hacerlo creer que es válido y que debemos respetarlo. Eh, entonces, en realidad, cuando lo escribía era muy difícil tratar de llevar de mostrar de tal manera que los datos llevaran a la conclusión de lo que está pasando. Que Claro. los datos demuestren cómo se ha gestado, cómo lo han manipulado, cómo han dejado estas puertitas abiertas para que se meta ahí la agenda. Ujú. En fin, yo creo que tendría que ver con gente que todavía que sospecha que hay algo que está mal, pero al mismo tiempo dice, pero ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta aceptar que existe esa gente? Pero por supuesto, cada uno puertas adentro que haga lo que quiera con su vida. El problema es cuando utilizan el aparato público, el sistema legal, el sistema educativo para lavar la cabeza. Y Claro. esto está claramente en los jóvenes, en los niños, Ujú. en las carreras universitarias. Ujú. Me estaban contando que estudiar psicología en estos momentos es, es no los están preparando para atender a las personas que pueden haber tenido alguna experiencia traumática, problemas por solucionar, y entonces fácilmente pueden autodiagnosticarse que tiene que quizás que ver con la ideología con la identidad de género. Ujú. En fin,
Quizás estoy resumiendo mucho y No, no está se muy entiende, bien. pero creo que el libro podría ser una puerta para entender cómo es esta bajada. Si hay alguna duda, poder resolverlas. ¿Cómo fue manipulándose desde las instituciones? Sí, Sí. tal cual. Porque te va llevando de la mano pasito a pasito y contando prácticamente longitudinalmente cómo fue penetrando. No es que agarra, no, no son datos aislados. Se habla del crédito del 2018 durante el gobierno de Macri, de cómo esto arrancó con lo que hablaste del HIV y cómo siguió hasta ahora y cómo fue ganando terreno en la justicia y cómo atrás de la sanción de la ley de matrimonio igualitario vino la de ley de identidad de género y qué dice. Está todo muy, muy bien encadenado para que la persona que quiera saber cómo dice la canción, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Entonces, como este relato fue impuesto y ganó mucho terreno, bueno, acá está la historia verdadera porque está con datos y cómo fue armada. Entonces yo diría que el que quiere saber, que lea este libro, que se complementa con otros, porque este tiene su singularidad que otros no lo tienen. Entonces, por eso nombré Digenesia, nombré de Construyendo la ESI, también está el de Rasti, que vos lo nombrás bastante, este psicólogo español creo que es, el de Pablo Muñoz y Torrietas, y yo que por lo menos me metí en todos, después tengo que armar el rompecabezas ahí. Este tiene su particularidad. Para que quiera entender, no, es un capítulo que no está en otros libros. Por lo menos yo lo veo así. Es una pieza que a mí me terminó de armar el rompecabezas y sobre todo a nivel de mi país también. A nivel de Argentina. ¿Te gustó? Cómo lo que me generó a mí. Sí, me has tirado rosas todo el tiempo de mi trabajo. Ha sido un gustazo escuchar eh, de que de tu lectura te ha servido para entender. Espero haberlo hecho. En realidad sigo viendo y digo, wow, habría que complementar con esto y esto porque realmente uno empieza a excavar donde sea que te metes. Ahí hay otra pieza, otra manipulación, otra forma que están cooptando, que están manipulando a la gente. Es, es, Bueno, por es eso, mira, ahora nos queda creo que un minuto para cerrar. Por eso a Nicolás, la primera vez que lo entrevisté, que me quedé atrapado por lo que él escribió y yo decía, uy, wow, claro, de acá, de allá, viste cuando descubrís algo, fue una charla y después vinieron muchas más con él. Así que como vos, esto terminó de escribirse el año pasado, ve la luz ahora, pero vos seguís viendo otras cosas y seguramente las escribirás en el blog o habrá una parte 2 y también me encantaría que haya más conversaciones entre nosotros como para seguirla, ¿no? Sí, cómo no, un gustazo, un gustazo. Seguramente quedamos con muchísimos temas sin tratar, pero claro, esto es No, aparte amplísimo. me pasó algo, que con esto termino. Eh, Cuando viene alguien por primera vez a terapia, que no es el caso, pero cuando viene es como medio desordenado, porque me conoce a mí, que si bien hemos charlado antes de esta conversación, pero igual, era para coordinar, para a ver que me llegue el libro, que contame vos, contame, bueno, esta fue como la conversación, digamos, que va a acompañar presentación de libro y todo, además de estar en el programa. Entonces la primera es como desordenado. A mí me pasa con cuando yo he sido paciente las primeras veces y viendo bien, y a ver y contame cómo fue esto. Entonces quedó así. Pero bueno, a esto se llama venga lo que venga, que significa mantener una sonrisa, pase lo que pase. No estoy diciendo festejar dolores ni muerte, no, no, no pasa por ahí, sino esta cuestión de cuando los estoicos hablan de la ataraxia o de lo que no puedes controlar y mantener la ecuanimidad. Se trata de trascender las situaciones dolorosas de la vida o lo que pase con una sonrisa que tiene ese sentido, no ese positivismo bobo, le digo yo. Así que bueno,
No, un gustazo que me haya señalado cosas que son valiosas del libro. No sé si tengo la misma capacidad de expresión oral que la que creo poder lograr cuando escribo. Cuando escribo, controlo qué digo primero, qué digo después, cómo quiero cerrarlo, cuál es la mejor manera Bien. para seguir el razonamiento y que el lector entienda lo que quiero transmitir. No creo que sea lo mismo cuando me ocurre estar Bueno, hablando, pero bueno, ha sido una la experiencia por eso fantástica. invito a la gente a leerte, porque ahí está el hilo conductor perfecto, que acá, bueno, salió como nos salió, digamos, a los dos, lo que pudimos armar hoy. Así que bueno, te mando un fuerte abrazo. Allá son las 12:10 del mediodía y acá a Exactamente. la noche, así que me voy a descansar y vos seguirás tu día. Exactamente. Ha sido un gustazo, Un Alejandro. gustazo Muchísimas enorme. gracias. Gracias, gracias. Muy bien. Bueno, gracias, gracias, gracias.